después de los acontecimientos del episodio 26 de Jenny Hayat, Seyran ya no es la joven obediente que soportó en silencio la humillación de su madre durante años. Su paciencia se ha agotado y su alma está llena de ira. Ella ya no permitiría los brutales ataques de su marido Ferit. Con una determinación ardiendo en su interior, decide escapar de esta magnífica mansión, que ha dejado de ser un refugio y se ha convertido en una prisión de dolor. Solo hay una decisión que debes tomar antes de que la violencia estalle nuevamente: renunciar a todo, liberarte de este ciclo de abuso. Hali se vuelve loco cuando descubre que su hija se ha escapado. La ira dentro de él es tan intensa que su voz resuena por toda la mansión. Su ira se dirige hacia Qasim y le exige con dureza que lleve a Seyran al iftar. Seyran está fuera de control, grita con los ojos llenos de reproche. Este matrimonio se ha convertido en un juego y ella no lo está jugando como debería. La relación de Abidin y Sune fue revelada en New Life. Esta semana en Jenny Hayat, las cosas se calientan aún más cuando la ira de Qasim crece dentro de él debido a la desobediencia de su hija, lo que lo obliga a regresar con Ferit. La joven resiste, con voz temblorosa pero decidida, argumentando que no puede regresar a ese lugar donde la violencia y la humillación eran su pan de cada día. Ferit intentó golpearme, le confiesa a su padre, con el corazón lleno de un dolor que no encuentra consuelo. Pero en lugar de compasión, Qasim le propina un golpe que resuena en su alma. Una bofetada dura, despiadada pero perfecta que envió un mensaje claro: Coran no debería haber sospechado lo que estaba sucediendo a puerta cerrada. La realidad empieza a derrumbarse como un castillo de naipes. Sin embargo, Fakat le confiesa a su sobrino en voz baja pero clara que Abidin y Sune tienen una relación. Estas palabras golpearon a Ferit como un puñetazo en el estómago, porque se sintió traicionado por el hombre al que consideraba un amigo. Se enoja mucho y en un momento de ira intenta atacar al sultán, pensando que es él quien reveló el secreto. Sin embargo, la traición que sufre lo desgasta aún más y abandona su trabajo desesperado, sintiendo que lo ha perdido todo y que su vida se desmorona ante sus ojos. Mientras tanto, Qasim, que no es ajeno a las intrigas que ocurren a su alrededor, disfruta de una conversación inocente con Serrin. Las palabras de la madre de Pelin eran como veneno disfrazado de dulzura. Ferit eventualmente la dejará, dice con una calma inquietante, y cuando eso suceda, mereces algo a cambio. Tengo un amigo abogado en Estambul. Después del divorcio, recibirás una gran suma de compensación por parte de los Korans. La promesa de un futuro lleno de dinero y poder seduce a Qasim y acepta la oferta sin pensarlo dos veces. La esperanza de obtener ganancias te da la fuerza para continuar en un juego en el que no tienes nada que perder. La determinación de Seyran se hace más fuerte, como un roble que resiste el viento más fuerte. Incapaz de comprender al principio la profundidad del dolor de su hija, Qasim comienza a darse por vencido. Habla en un tono más suave, como si finalmente hubiera comprendido la magnitud de la situación. No le digas mañana que sigue siendo tu marido, le dice sin rodeos. No hay vuelta atrás. Puedes divorciarte si quieres. Pensé en lo que te hizo Ferit y el tema quedó cerrado. Ya no queda nada por hacer. La decisión parece definitiva, como si se hubiera levantado un peso. Pero justo en ese momento aparece Ferit en la puerta, decidido a llevar a su esposa de regreso a la mansión. La súplica en su rostro es tangible, pero Seyran, con el corazón latiendo rápidamente, no se rinde. En un desarrollo inesperado, Qasim bofetea a su yerno y lo hace caer boca abajo al suelo. La ira de Qasim era palpable y su actitud protectora hacia su hija era innegable. A pesar de toda la humillación que ha experimentado, Ferit no se rinde. Se levanta lentamente y extiende su mano hacia Seyran con una expresión derrotada en su rostro. Vayamos juntos, por favor, suplica con la desesperación brillando en sus ojos.
Te lo ruego. Pero Seiran, desconsolado pero decidido, lo mira con una frialdad que lo desarma. No, Ferit. No voy contigo, no hay vuelta atrás. El destino de todos parece tallado en piedra, pero el amor y el odio están entrelazados en una lucha interminable. ¿Podrá Seiran escapar de su pasado o caerá en la trampa de un matrimonio destruido?